A continuación estudiaremos el caso propio de la ecuación cartesiana de la parábola con vértice en el origen y con ramas abiertas hacia abajo. Aquí tenemos el bosquejo gráfico de la parábola con las ramas hacia abajo, tenemos la directriz y vamos a amplificar esta imagen. Ok, aquí tenemos amplificada nuestra imagen, vamos a ubicar los puntos más notables así como las ecuaciones de esta recta que tenemos. Empezamos primero con el vértice. Este punto es el vértice. Vamos a recordar que la distancia del vértice a la directriz es p unidades. Y también vamos a tener que el foco va a estar ubicado en este punto. La distancia del vértice a este punto va a ser p unidades. Entonces la distancia que existe entre el foco y la directriz es 2p unidades. Sabiendo eso por definición, vamos a empezar entonces a ubicar el vértice. El vértice tiene coordenadas 0,0, aquí está. Posteriormente vamos a ubicar las coordenadas del foco. Ya dijimos que, bueno, el foco lo vamos a tener ubicado en este punto. Y por definición, la distancia del vértice al foco va a ser p unidades. Entonces tenemos que el punto focal va a tener coordenadas 0, menos p unidades. ¿Por qué menos p? Porque la distancia que hay de este punto a este punto ya comentamos que es p. Pero ya tomando la referencia del plano cartesiano, las distancias del origen hacia abajo son negativas para las coordenadas en y. Ahora analizaremos este punto donde corta nuestra directriz al eje y. Ese punto nos va a ayudar a encontrar la ecuación de la directriz. Bueno, este punto ya en forma de coordenadas tendría la coordenada 0, más p. Entonces tenemos de aquí a aquí p unidades en el eje y. Y no nos estamos moviendo sobre el eje x, por eso aquí tenemos 0 unidades. Ahora, vamos a ver de dónde podemos concluir que y es igual a más p. Bueno, en anteriores videos explicábamos que la recta llamada directriz corta al eje y. Entonces matemáticamente y es el eje de corte de la directriz, por eso lo ponemos así matemáticamente. Y eso lo vamos a igualar en el punto de corte, donde estamos cortando en p unidades. Del origen a este punto tenemos p unidades. Entonces, y es igual a más p es la ecuación de esta recta. Ahora vamos a ver vamos a ilustrar del vértice a este punto de intersección de la directriz con el eje y tenemos p unidades. Y también tenemos p unidades del vértice al foco. Lo vamos a dejar para que quede ilustrado y se recuerde. Ahora vamos a tener este punto. Este punto es un punto arbitrario de la parábola. Lo vamos a nombrar el punto de coordenadas x, y. Ahora también vamos a tener un punto que vamos a tomar sobre la directriz. Es este, le vamos a llamar punto n y vamos a deducir las coordenadas. Las coordenadas van a ser x, p. Vamos a analizar por qué es x. Bueno, como podemos observar, este punto coincide con este punto a lo largo de la coordenada en x. O sea, esta x es la misma que esta. Y ahora, ¿de dónde sacamos esta p? Pues la p se saca de esta distancia que tenemos del vértice o del origen hasta este punto. Esta distancia es la misma que tenemos del punto n al eje x. Esta distancia es p, es paralela a esta y tiene la misma magnitud. Por eso le ponemos aquí p.
Ahora vamos a trazar las rectas respectivas de F a P y una recta de N a P. Como podemos observar aquí, de esta manera vamos a utilizar la definición de parábola, que me dice que la distancia del foco a cualquier punto de la parábola va a ser igual a la distancia que hay de ese punto a un punto posicionado sobre la directriz. Entonces esta distancia de N a P va a ser igual a la distancia de F a P. Matemáticamente lo tendríamos escrito así. Ok. Trazando estas rectas podemos repasar estos puntos, de dónde salen, y se van a ver más claros. Podemos ver que la distancia de este punto a este es la misma que hay de este punto a este. Son la distancia X. Esta distancia es la misma que esta, por eso se le pone aquí X. Y bueno, repaso el punto P. La distancia de este punto a este es la misma altura que tenemos de este punto a este, donde se intersecta esta línea con el eje X. Entonces esta altura es P. Bueno, ahora continuamos con el procedimiento formal. El paso 1 sería usar la definición de parábola, que nos dice que la distancia de NP, la distancia de este punto a este, es igual a la distancia de F a P. La distancia de F a P es esta. Esta ecuación la denominamos ecuación 1. Luego usamos la fórmula de distancia entre dos puntos. La distancia de NP queda igual a la raíz cuadrada de x menos x. Entonces, esta x, a esta x le resto esta x. Esta x es esta x. Esta x es esta x de acá en rojo. Se eleva al cuadrado más y menos p al cuadrado. Esta y pertenece al punto P. Esta P que tengo aquí pertenece al punto N, es esta. Y menos P al cuadrado, eso es igual a la raíz de Y menos P al cuadrado, y nos queda la ecuación 2. Ahora, la distancia de F a P va a ser igual a la raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado. Entonces vamos a ubicar FP. Es F a P. Entonces es X menos este 0. Aquí lo tenemos, al cuadrado, más y menos p al cuadrado. Esta y sería esta y, esta menos p es esta menos p, este menos es de la fórmula de distancia entre dos puntos, se eleva al cuadrado, y esta expresión que está aquí dentro del radical se reduce a esta expresión. Tenemos entonces la ecuación 3. El paso 3 nos pide sustituir las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1, entonces Fp toma esta expresión, se sustituye aquí, es este miembro de la ecuación. Np es este Np, es igual a la raíz de y menos p al cuadrado. Lo sustituimos aquí y quedaría de esta manera. Entonces, elevamos ambos lados de esta expresión al cuadrado. Como siguiente paso, eliminamos radicales. Nos quedan este binomio al cuadrado, este término más este otro binomio al cuadrado. Como paso 5 desarrollamos los miembros de la ecuación. Elevamos este binomio al cuadrado, queda esto. Desarrollamos esta expresión, quedaría esta serie de términos. Siguiente paso es eliminar términos semejantes. Y cuadrada con y cuadrada se elimina. P cuadrada con p cuadrada. Transponemos 2py al lado izquierdo de la ecuación, como lo podemos ver en el siguiente paso, que es el paso 7. Sumamos términos semejantes, nos queda menos 4py de esa suma igual a x cuadrado. Se aplica el axioma de reciprocidad de la igualdad, que me dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Entonces estos dos miembros de la ecuación se cambian de posición por el axioma de reciprocidad.
Y de esta ecuación obtenemos los siguientes puntos notables: el vértice de la parábola, que tiene coordenada 0,0, el foco, que tiene coordenada menos p,0, y la ecuación de la directriz es y igual a p. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación me puede ayudar a determinar vértice, foco. Si yo de aquí determino el valor de p, aquí lo sustituiríamos. Y también aquí sustituiría el valor de p y ya encontraría todos los elementos más importantes de nuestra parábola.